Estimados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos una vez más compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y en esta vez queremos continuar con el estudio acerca sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces queremos orar y pedir la dirección de nuestro Dios en este tiempo. Oramos. Amado Padre, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Pues, Señor, pedimos tu guía, tu dirección, de que tú, Señor, nos puedas hablar y nos puedas ministrar a través de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y como estábamos viendo en la clase anterior, estábamos encontrando que es muy importante que para que la obra del Espíritu Santo se pueda dar en el creyente, es muy importante entender que la persona tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esto es algo muy importante porque la obra del Espíritu Santo se va a dar en la medida en la que esta persona ha entregado su vida por completo a Jesucristo y tiene al Espíritu Santo en él. Entonces, a través de la dirección de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión en la iglesia, es que esta persona va a empezar a crecer y va a empezar a tener los frutos del Espíritu Santo. Para ello es importante entender algo muy importante también, ¿no? Que es lo que estábamos viviendo la semana pasada. Es necesario, y subrayo bien esto, que podamos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque hoy en día, lamentablemente, hay personas que congregan en una iglesia solamente por una emoción, más no porque realmente han entregado sus vidas a Cristo. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo es convencer de juicio y de pecado a la persona y que entregue su vida a Jesucristo. Ahora, lo que queremos estudiar ahora es acerca de qué es necesario para que esos frutos en el creyente se puedan dar. Muchos de nosotros hemos escuchado que no hay esas frases que se escuchan en la familia, a veces cuando están entre amigos o tíos, ahí siempre hay una frasecita que siempre se va a decir que los padres, o mejor dicho, los hijos siempre se van a parecer a sus padres, ¿no? Y es que es verdad, siempre hay un rasgo familiar ahí en que los hijos se parecen a sus padres. En la vida cristiana es algo similar. Si alguien te está llamando a ser cristiano, uno está entendiendo de que te llaman cristiano. ¿Por qué? Porque estás en la vida cristiana y estás siguiendo el modelo y el carácter de Cristo. Eso es exactamente el tener frutos del creyente en la vida cristiana, que nosotros nos podamos parecer más a nuestro Padre. ¿A quién? A Jesucristo, que Él es nuestra guía y es nuestro ejemplo de vida. Sin embargo, hay que entender que muchas veces en la vida cristiana hay algunos retos muy frecuentes, ¿no? Para poder enfrentar, y por lo natural es nuestra carne. Entonces, naturalmente Dios a través de su palabra siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando, ministrando a través de ella, pero a la vez también siempre hay una lucha con la carne. Y es exactamente de esto de lo que vamos a profundizar en este estudio, que va a ser muy necesario que como creyentes podamos aplacar y en lo mayor posible como cristianos sacar esas cosas que no sirven en nuestras vidas y que por lo general en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Él. ¿Qué es eso? Aquellas actitudes carnales que tenemos en nuestra vida. Porque si queremos entender cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, tenemos que echar un vistazo al libro de Gálatas, el capítulo 5. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, él los confronta fuertemente acerca de que un cristiano tiene que dejar totalmente las obras de la carne y pensar en las obras del Espíritu Santo. Y pensar en las obras del Espíritu Santo involucra en que nosotros podamos dejar esas manifestaciones carnales que hay en nosotros. Porque si queremos tener la obra del Espíritu Santo en nosotros, es muy necesario abandonar las cosas pecaminosas que hay en nuestras vidas. Es por ello que queremos introducirnos a poder ver lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas. Y es muy interesante. Lo primero que vamos a encontrar en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1, dice ahí esto, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
subraye la parte final, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es el yugo? Naturalmente en el campo nosotros podemos ver a dos animales muy fuertes que se los amarran ahí, ¿no? Para que los dos juntos puedan arar la tierra. Y estos dos tienen que estar bien juntos para que puedan hacer este gran esfuerzo y para que puedan hacer el trabajo. Lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está pasando hoy en día, no? Hay creyentes que están en la vida cristiana y quieren ver la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, pero sin embargo estos creyentes están amando más la naturaleza carnal que el amar o el aprender más de su Señor. Y piensan en realidad que van a crecer y que van a madurar en la fe. Sin embargo, estamos viendo creyentes que están amarrados, están subyugados a un pecado, ¿no? Que ellos están practicando tal vez de manera secreta, y en otros casos pues lamentablemente son pecados públicos. Entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, Pablo le exhorta a la iglesia y le dice: hermanos, por favor, Cristo nos ha llamado a la libertad, pero no nos ha llamado a que estemos subyugados, atrapados en el pecado. Entonces, lo que podemos aprender en este versículo es que Pablo exhorta fuertemente a la iglesia de Gálatas para que no estén sujetos al yugo de esclavitud. Y mi estimado hermano, eso es algo muy importante que tenemos que considerar para poder ser llenos del Espíritu Santo. Hay que librarnos y deshacernos de aquellas cosas que están estorbando en nuestra vida espiritual. Por segundo, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice el texto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Dice: no uséis tu libertad en Cristo para vivir en la carne. Esto es algo muy lamentable, ¿no? Hoy en día se pueden ver creyentes cristianos que sí van a la iglesia. Sin embargo, podemos encontrar que estando ya en Cristo, teniendo ya la seguridad en Cristo Jesús, hay algunos que están viviendo en la carne y no están batallando con esto. Es muy necesario que como creyentes podamos hacer una separación y podamos alejarnos de estas cosas. Pablo escribe y les dice claramente a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser libres en Cristo, pero no volver o estar andando otra vez encaminados en la carne. Y lamentablemente hay cristianos que pueden estar en un ministerio, en una iglesia, pueden estar sirviendo en una iglesia. Sin embargo, hay creyentes que están usando esta libertad en Cristo para pecar. ¿Por qué? Porque dicen: bueno, como el Señor ya me dio salvación, ya soy una persona que ama a Cristo y que ya tengo mi salvación segura. Están aprovechando esto para vivir en el pecado. Y esto no puede ser así. Es necesario que como creyentes podamos esforzarnos para podernos alejar por completo del pecado. Por eso es que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálatas, les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, Dios nos ha llamado a ser libres del pecado, no a ser esclavos del pecado. No obstante, hay cristianos que están viviendo pues en el pecado, ¿no? Por eso es que Pablo en la parte final les dice: no uséis la libertad, o sea, la libertad en Cristo, como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Pienso yo que una de las maneras más efectivas de que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo y no en la carne es que podamos ocupar nuestra mente en cosas que puedan edificar nuestro corazón, como es lo que dicen en el texto, el de que podamos servirnos los unos a los otros. Y eso va a enriquecer nuestra comunión, el que podamos visitarnos, amarnos y el que podamos entretejer una amistad, pero una amistad en Cristo. Una buena amistad en Cristo es una amistad que te ayuda a crecer. Lamentablemente hay creyentes cristianos hoy en día que están pasando tiempo, sí, como amigos,
pero no están pasando tiempo para tener ese tiempo de intimidad con Dios, para aprender más de la palabra de Dios, y esto es algo muy importante y esto es algo que en realidad se debería de practicar más en la vida cristiana. Ahora, tiene que haber sí o sí una lucha espiritual, porque naturalmente el enemigo va a atacar y va a atacar esos flancos donde naturalmente estamos débiles. Y como creyentes es muy importante que podamos emprender una lucha espiritual, y si es entre hermanos en Cristo es mucho mejor. Pero debemos de considerar que no debemos de vivir esa libertad que Cristo nos da en la carne. Más bien, como creyentes debemos de emprender una lucha espiritual contra las acechanzas del enemigo. En Gálatas, en capítulo 5, el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Claramente Pablo está exhortando aquí que hay una fuerte lucha, ¿no? Hay una fuerte lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y, ¿Y quién es el que va a ganar? Naturalmente el que está más equipado. Debemos de considerar de que como cristianos debemos de equiparnos bien con la armadura de Dios y revestirnos de él para poder vencer las acechanzas del enemigo. Es por ello, hermanos, que es muy importante de que como cristianos podamos entender de que debemos de revestirnos del Señor, porque sí o sí, si tú quieres ver la obra del Espíritu Santo en tu vida, es necesario de que tú puedas considerar de que va a tener que haber sí o sí una lucha, y una lucha muy, pero muy, muy fuerte en ti mismo. Naturalmente, a veces cuando hablamos acerca de la vida cristiana decimos que nuestro primer enemigo, bueno, es el mundo, después es el diablo y luego después decimos que somos nosotros. Ahora, debemos de notar claramente que uno de los enemigos principales a quienes deberíamos de eliminar es nuestro propio yo, porque es en realidad ahí donde van a desatarse todas nuestras batallas. ¿Quieres ver la obra del Espíritu Santo en tu vida? Es muy necesario de que como creyentes puedas luchar y enfrentar esos deseos carnales que van en contra de la naturaleza. Y tú mismo lo vas a percibir. Naturalmente en el día a día, a veces uno ve el pecado y a veces va a ceder a las tentaciones del pecado, pero debemos de entender de que debemos de luchar. Por ello es que en el versículo 16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto a recibir lo que el Señor nos quiere ministrar. No obstante, la carne va a estar ahí dispuesta a hacer todo lo contrario. Entonces, hermanos, debemos de considerar de que Cristo nos ha llamado a ser libres y libres del pecado. Si bien es cierto, ya Él pagó todos esos pecados en la cruz, no es justo y no es bueno de que como creyentes, como cristianos, vivamos en el pecado. Tenemos que desatar esas cosas que estamos cargando, librarnos de esos pecados ocultos o visibles y poder andar en la libertad en la que Cristo nos ha llamado, porque de esta forma es la que vamos a ganar a personas para Cristo. ¿Dónde se ha visto un cristiano que dice que ama a su Dios y sin embargo está viviendo en la carne y peor aún dando mal testimonio? Hermanos, seamos conscientes. Como les decía en el comienzo de esta lección, un hijo se tiene que parecer a su padre. Y es necesario que aquel que se llama cristiano pueda parecerse más a su Señor. Y nuestro Señor Jesucristo ha dejado un modelo impecable a seguir. Es por ello que como iglesia, como cristianos, no seguimos a hombres, seguimos a Jesucristo. Es difícil, sí, es complicado, sí, pero hay que entender de que en Jesucristo realmente podemos vencer esas batallas. Entonces, por consiguiente, si en este camino de lucha estás naturalmente luchando con ello, hermano, te quiero animar, sé valiente, sé esforzado en poder enfrentar ello. El hombre por naturaleza, no importa quién sea y en dónde viva, el hombre por naturaleza
es una persona potencialmente capaz de autodestruirse. Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Gálatas para que ellos puedan entender la obra del Espíritu Santo en el creyente, Pablo no solamente va a mencionar los frutos del Espíritu Santo en el creyente o de qué manera se van a dar los frutos en el creyente. Pablo en este texto de Gálatas también está describiendo la naturaleza del hombre pecador. ¿Y de qué manera es que como creyentes debemos de desligarnos de toda esta lista de pecados que Pablo va a describir en Gálatas capítulo 5 versículo 19? Cuando yo estuve leyendo este texto, yo decía, wow, realmente el ser humano no solamente está luchando con estas cosas, porque el versículo que se va a leer ahora eh, es una manifestación de las obras de la carne en la persona que está totalmente apartada de Dios. Y una persona que quiere ver y que quiere sentir la obra del Espíritu Santo en él, tiene que entender que tiene que deshacerse de toda esta lista de cosas sucias que muchas veces abundan en nuestro corazón, en nuestra mente, en las noticias, en los programas, en el WhatsApp, en el Facebook. Estamos realmente bombardeados y Satanás es muy astuto. Entonces, para que podamos entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, eh, Pablo no solamente explica la obra del Espíritu Santo en el creyente y sus frutos, sino que antes de poder manifestar cuál es esa llenura del Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19, estas manifestaciones de la carne. Mi estimado hermano, amigo, si tú estás luchando con algunas de estas cosas, quiero animarte en Cristo a que seas valiente y esforzado, porque es muy posible que en el momento que leamos este texto te puedas identificar con alguna de estas, con alguno de estos problemas morales que, que, que hay personas que luchan. Quiero que veas el texto. En Gálatas capítulo 5 versículo 10 y 19. Dice así las escrituras. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ahora acuérdense que cuando la Biblia menciona idolatría, no refiere solamente a ídolos, sino a cosas que están ocupando el lugar o el primer lugar en tu corazón, como pueden ser ciertas actividades o vicios que las personas practican. Después dice hechicerías. No, lamentablemente hay personas que hoy en día en la vida cristiana, siendo personas entregadas a Jesucristo, todavía están practicando ciertas cosas acerca de las brujerías, la cartomancia, el ocultismo. Hermano, si has entregado tu vida a Jesucristo, no deberías de estar practicando nada de estas cosas. Y la lista continúa, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Lamentablemente hay mucha gente que a veces está viciándose con estas cosas. Después el texto sigue y dice orgías y dice y cosas semejantes a estas, porque la escritura es clara, hay mucho más todavía de pecados en esta lista, pero ya hemos mencionado muchísimas. Dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi estimado hermano, amigo, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Mira las cosas, observa las cosas que tienes que arrancar de tu corazón y las cosas que te tienes que alejar. Si como creyente en verdad quieres entregar y quieres tener los frutos del Espíritu Santo en tu vida, es necesario. Es muy importante de que tú fijes en esta lista y que tú veas cuál de estas cosas están en tu corazón. Todos sin excepción alguna luchamos con algo.
Y si estamos entregados a Cristo, es necesario de que estas cosas no puedan vivir en nosotros. Porque si como cristiano estás viviendo en la carne, déjame decirte que eres una persona, o podemos decir que eres una persona potencialmente que tal vez no has entregado tu vida a Jesucristo. Porque si realmente quieres experimentar los frutos del Espíritu Santo, es necesario que como creyentes podamos levantarnos de una manera esforzada para alejarnos de esta lista, porque Pablo escribe a los Gálatas y les dice, muy bien, ustedes quieren ser o quieren experimentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Muy bien, quiero que veas esta lista que acabamos de leer y quiero que veas en tu corazón cuáles de ellas tienes que arrancar. Hermano, no es justo que como creyentes, como cristianos, vivamos en la carne, practiquemos el pecado. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios, sino que es del diablo, como dicen las Escrituras. Debemos de luchar y ser valientes para luchar con estas cosas. Créeme que en verdad son una de las grandes batallas que muchos de nosotros tenemos que librar en nuestra vida cristiana. La parte final del texto, en Gálatas capítulo 5, 21, dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi estimado hermano, amigo, ¿quieres realmente tener la obra del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? Cuando nosotros empezamos este estudio, decíamos algo muy importante, que era necesario que esta persona haya entregado su vida a Jesucristo, y decíamos en la introducción del estudio acerca de la obra del Espíritu Santo, que la primera obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cuál es? Que nos convence de juicio y de pecado. Es realmente la justicia de Dios, es realmente la obra del Espíritu Santo quien nos lleva a los pies del Señor. Ahora, si has entregado tu vida a Jesucristo, es necesario, así como Pablo lo escribe a la iglesia de Gálatas, que todo creyente, todo cristiano no esté aprovechando la libertad en Cristo para vivir en el pecado. Es más, es necesario que ese cristiano pueda luchar con estas tentaciones carnales. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿De qué manera es que el Espíritu Santo va a obrar en el nuevo creyente? Voy a terminar con este texto porque luego después la siguiente semana lo vamos a profundizar más acerca de los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Mi estimado hermano, amigo, esto es una pequeña lista de los frutos del Espíritu Santo en un verdadero creyente en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, y la lista continúa. Mi estimado amigo, hermano, hace un rato hemos visto una lista que en verdad es una lista escalofriante, ¿no? Imagínate un cristiano que haya entregado su vida a Jesucristo, que tenga todas estas obras en su vida. Ahora cuando tú ves en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22, cuál es la obra del Espíritu Santo, es un contraste total. Porque estos son los frutos que un verdadero creyente en Cristo Jesús debería de tener. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y la lista sigue. Y la semana que viene vamos a estar estudiando cada uno de estos frutos que un verdadero creyente en Cristo Jesús debería de tener. Mi estimado hermano, amigo, la única manera de poder decir que somos hijos de Dios es la manera en que nosotros nos parezcamos a nuestro Padre. Uno de los grandes atributos de Dios, y es verdad lo que muchas personas hablan y dicen, Dios es amor. Sí, realmente Dios es amor. Dios es un Dios de amor y que muestra mucho amor, y lo ha demostrado en la cruz. Sin embargo, mi estimado hermano, uno de los grandes atributos de Dios, cuya pasión se dio al máximo aquí en la tierra, fue en la cruz, mostrando un amor tan genuino, y es exactamente uno de los primeros frutos que podemos encontrar en Gálatas 5:22. Amor. Mi estimado hermano, amigo, la única manera de podernos identificar como cristianos, como hijos de Dios, es que nos parezcamos a nuestro Padre.
Y uno de los grandes atributos que Dios tiene es que Dios es un Dios santo, santo y santo. Y ese Dios santo ha enviado a su Hijo Jesucristo para mostrar y dar un ejemplo al creyente en que él pueda anclar su confianza, su seguridad, de que puede seguir a alguien el cual nunca ha fallado. Es por ello que como iglesia decimos que el mejor ejemplo de vida a seguir no es un pastor, no es un hombre, es Jesucristo el modelo y ejemplo a seguir. Hemos manifestado en este pequeño estudio acerca de los frutos del Espíritu Santo. Mi estimado amigo y hermano, que en verdad estos frutos se puedan mostrar en ti como un cristiano genuino y verdadero. Si tú pasas más tiempo con Él, vas a poder ir adquiriendo cada uno de estos frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Solamente son obras y frutos que se pueden dar en el Espíritu Santo. Cualquier otra manifestación que sea contrario a lo que hemos visto, mi estimado hermano, no es obra del Espíritu Santo. Así que la semana que viene vamos a estar estudiando más acerca de ello. Así que, mi estimado hermano, amigo, te quiero animar a que puedas ver y que puedas ser valiente y esforzado para que puedas tener una relación especial con tu Dios y puedas ir mostrando estos frutos que la Biblia nos enseña. Para terminar, queremos orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a orar. Dios Señor, amado Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. En verdad, Señor, es muy importante que podamos denotar que los frutos del Espíritu Santo empiezan con el amor, después con el gozo y la paz que tú le das a un creyente en medio de un mundo donde mucha gente está sin esperanza, sin paz. Solamente tú, Señor, puedes darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tiempos de dificultad. Dios, Señor, pedimos tu guía, tu dirección para poder seguir aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, que es necesario que para poder adquirir estos frutos nosotros podamos luchar con nuestra carne y poder dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y para que esta obra se pueda dar en nuestras vidas es necesario que como creyentes podamos, Señor, dejar que Él hable a nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión con nuestros hermanos. Señor, pedimos que nos ayudes, que nos sigas ayudando a entender las obras que tú puedes hacer en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Mi estimado amigo, hermano, si has escuchado este mensaje, te quiero animar en Cristo Jesús a que puedas considerar en tu vida que solo Jesús es el único ejemplo de vida a seguir y que su Espíritu Santo que Él te puede entregar si entregas tu vida a Jesús hoy es el único que te puede ayudar a madurar y a ser una persona íntegra en un mundo donde la integridad se ha desmembrado. Mi estimado amigo, si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, entrega tu vida a Jesús, que es el único modelo que puedes seguir en un mundo donde todos los ejemplos se han destruido y se han acabado. Solo Jesús es el único ejemplo que puedes seguir en estos tiempos. Si quieres entregar tu vida a Jesús, solamente dile: Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Si quieres que te ayudemos y que te podamos seguir enseñando más de la palabra, puedes escribirnos al Facebook en Primera Iglesia Bíblica Bautista de Morochicos, que estamos para servirte. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.